Uno de los aspectos más importantes del plan de redención de Dios para la humanidad es el perdón de los pecados. De hecho, el perdón de los pecados es la base de la crucifixión de Jesús y el derramamiento de su sangre. Esto está claramente capturado por el apóstol Pablo cuando dice: de hecho, bajo la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Sin el perdón de los pecados, el resultado es la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Claramente, el precio del pecado, que es la muerte para los humanos, las criaturas favoritas de Dios, es demasiado grande para que Él no haga algo al respecto, así que envió a su único Hijo, Jesús, para derramar la sangre requerida para nuestra salvación. Con el sacrificio de la muerte de Jesús y la victoria de su resurrección, la muerte fue conquistada. Por esta razón, podemos ecoar a Pablo y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55 y 57. Jesús conquistó la muerte porque conquistó el pecado. Esto se captura en Mateo capítulo 12. Parte del versículo 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Volveremos a este versículo y seguiremos con la advertencia después de esta declaración. Pero por ahora, tomemos esto con una profunda y sabrosa respiración. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Esto puede considerarse la mejor noticia desde la caída de Adán y Eva. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Luego, en el resto de Mateo 12:31, Jesús añade la advertencia: pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Hay un pecado que no puede ser perdonado. ¿Cuál es? Probablemente esté pensando en uno de los crímenes atroces como el asesinato, el genocidio, la violación o el asalto sexual. ¿Qué tal el suicidio, el aborto o el adulterio? Afortunadamente, la humanidad tiene la suerte de que Jehová Dios es lo suficientemente misericordioso como para perdonar todos estos pecados, si nos arrepentimos y genuinamente nos volvemos a Dios. Entonces, ¿qué podría ser peor que estos pecados que Dios no perdonará? Pablo persiguió ferozmente a los cristianos, pero cuando más tarde se arrepintió y pidió perdón, recibió la misericordia de Dios. El rey David cometió terribles pecados, pero cuando se arrepintió, también fue perdonado. Pedro negó conocer a Jesús 3 veces, incluso después de que se le advirtiera, pero cuando se arrepintió, fue reconciliado y restaurado a la gracia de Dios. La lista continúa. La verdad es que todos somos pecadores y necesitamos el sacrificio expiatorio de Jesús, como se declara en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie está libre de imperfección y todos tropezamos en algún momento. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría y paciencia, reconoce nuestras debilidades. Cuando nos sentimos distantes de Dios, incluso como resultado de pecados repetidos, no debemos caer en la desesperación, porque el objetivo de Satanás es engañarnos haciéndonos creer que hemos cruzado una línea sin retorno. Mientras tengamos aliento, nunca es demasiado tarde para volver sinceramente a Dios. Como el hijo pródigo que regresó a casa después de desperdiciar su herencia, cuando volvemos a Dios, Él nos recibe con los brazos abiertos. La naturaleza compasiva de Dios se revela en Ezequiel 33:11, que dice: diles, vivo yo, dice el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se vuelva de su camino y viva.
Incluso aquellos que han cometido los pecados más graves pueden experimentar el perdón cuando se vuelven a Dios. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta central de este tema. ¿Cuál es la noción de un pecado imperdonable que mencionó Jesús? Volvamos al libro de Mateo, capítulo 12, para ver lo que la Biblia dice sobre ese pecado que no es perdonable. Jesús estaba hablando con los líderes judíos de su tiempo cuando reveló diciendo: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres». Mateo 12:31. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Para estar seguros, enfatizó este punto en el versículo 32. Él dice: «A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero». Ahí lo tienen. El único pecado que no puede ser perdonado es blasfemar o hablar contra el Espíritu Santo. Ahora que lo sabemos, podemos preguntar: ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Es más que crucial que entendamos el verdadero significado de blasfemar o hablar contra el Espíritu Santo. ¿Significa esto que cualquiera que haya hablado alguna vez contra el Espíritu Santo está condenado a la condenación eterna? La respuesta es no. De hecho, el momento en que Jesús reveló el único pecado que es imperdonable fue cuando ciertos líderes judíos lo acusaban de realizar milagros por el poder de Satanás. Eso suena como blasfemar contra el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús no los acusó de blasfemar contra el Espíritu. Entonces, ¿qué exactamente quiere decir con blasfemar contra el Espíritu? Cuando los líderes judíos hicieron estas afirmaciones falsas, eran plenamente conscientes de que sus acusaciones eran infundadas. Habían presenciado a Jesús sanando a personas, expulsando demonios y realizando actos milagrosos. Su conocimiento de las Escrituras era extenso y estaban bien versados en las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías, que se estaban cumpliendo ante sus propios ojos. Incluso uno de los fariseos reconoció a Jesús diciendo: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él». Juan 3:2. Su intento deliberado y malicioso de atribuir las obras del Espíritu a Satanás no se hizo por ignorancia, sino con pleno conocimiento de las severas consecuencias. Fue un acto de oposición voluntaria a la verdad divina que conocían. Prácticamente estaban rechazando la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, parece que sus acciones no fueron suficientes para constituir blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no han dado el paso final que constituiría blasfemar contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado, debe ser un pecado intencional y voluntario de decidir no arrepentirse nunca más después de haber recibido el conocimiento de la verdad y haber tenido al Espíritu de Dios obrando en la vida de uno. Los pecadores contra el Espíritu Santo nunca consideran la posibilidad de arrepentirse o desear volver a Dios, y lo hacen mientras comprenden las consecuencias de sus acciones. Verán, el listón está bastante alto para el pecado contra el Espíritu Santo, porque la misericordia de Dios es larga e infinita, si alguna vez la pedimos. Como señala Hebreos 10:26 y 27, si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una temible expectativa de juicio y de fuego ardiente que consumirá a los enemigos de Dios. Es la resolución consciente y voluntaria de no arrepentirse del pecado y aceptar a Cristo lo que insulta y blasfema contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, a menos que una persona esté en una rebelión intencional contra Dios, a quien saben que existe, no han insultado ni blasfemado contra el Espíritu y por lo tanto no han cometido el pecado imperdonable. El punto clave es que, incluso si usted o alguien que conoce piensa que ha cometido este pecado, no es demasiado tarde. Dios
es profundamente misericordioso y si está comprometido a cambiar su vida y realmente lamenta sus pecados y se arrepiente, entonces será perdonado. La mayor parte del mundo, tanto ahora como en el pasado, ha participado en el pecado y la desobediencia a Dios. Sin embargo, no lo han hecho voluntariamente, simplemente han sido engañados. Han sido engañados y cegados por Satanás, el padre de las mentiras. No han comprendido completamente ni han tenido la oportunidad de recibir la verdad del Evangelio. Dios entiende esto y no los juzgará injustamente si al final se vuelven a Él. Hasta que lo hagan, sigamos orando con compasión por aquellos perdidos en la oscuridad del pecado y la ignorancia, para que puedan recibir misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a aquellos que ya conocen y siguen la verdad de Jesús como el Redentor, recordemos que incluso los cristianos tropiezan a veces. No debemos pensar que somos mejores que otros en virtud de nuestras obras. Nuestra redención es por gracia, no por obras. Concluiré este episodio diciendo que no debemos convertirnos en esclavos del miedo al pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, sino que debemos mostrar constantemente aprecio y gratitud por la gran salvación que Dios nos ha ofrecido a través de su Hijo, Jesucristo. Gracias por ver. Dios le bendiga. Amén. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.